Nueva jefa destruye todo para todos. Durante casi 7 años, yo trabajé para una empresa de tecnología. Fue el primer trabajo que tuve cuando dejé la universidad. Era una gran empresa, tenía un gran crecimiento y grandes beneficios. Y lo más importante, tenía un jefe increíble. Era muy receptivo y servicial, siempre apoyaba al equipo y hacía todo lo posible para no microgestionarnos. A él no le importaba lo que hiciéramos, siempre y cuando el trabajo se hiciera. Aparte, básicamente, tenía que obligar a las personas a tomarse tiempo libre con paga. Tenemos un tiempo limitado y el promedio es entre 30 o 40 días libres al año. Además, era el tipo de jefe que pensaba que los buenos trabajadores debían ser recompensados con grandes aumentos y promociones en el trabajo. En los últimos 3 años, obtuve un aumento del 9%, luego un 13% y un ascenso, y luego un 7%. Durante la pandemia, trabajamos de forma remota, y pedí cambiar mi contrato a modo completamente remoto, para poder dejar la ciudad donde estaba trabajando, que es donde estaba la oficina principal, y poder devolverme a mi ciudad natal. Mi jefe aprobó el cambio, y cuando Recursos Humanos intentó hacer un ajuste a mi salario, mi jefe les dijo que no, ya que en mi nueva ubicación estaría haciendo el mismo trabajo. El jefe era tan bueno que de las 16 personas de nuestro equipo, la persona con la antigüedad más baja tenía 3 años y medio con nosotros. A lo largo de los años, me ofrecieron varios trabajos con aumentos de sueldo, pero nunca me pude decidir a irme. Ahora, otra persona del equipo y yo nos habíamos especializado en trabajar en proyectos que eran muy complejos y complicados. Obviamente estos trabajos eran muy diferentes al trabajo diario normal del resto del equipo. Teníamos más de 4 años haciendo proyectos complejos y éramos la base de conocimientos de la empresa en esa área. El jefe nos dejó esa área por completo para que nosotros la manejáramos. A medida que aumentó el volumen de trabajo, contratamos y capacitamos a 2 personas más para que pudieran ayudarnos en nuestro pequeño subequipo. Ninguno de estos proyectos súper complicados salió a la luz para los clientes sin que uno de nosotros 4 estuviera involucrado. Debido a lo importante que eran, si se cometía un error, podía costar entre cientos de miles o millones de dólares perdidos, y debido a que eran la parte del negocio de más rápido crecimiento y con gran diferencia, estábamos muy ocupados. Ahora, hace unos 2 años, el jefe del jefe es ascendido de vicepresidente a vicepresidente veterano. Para llenar el puesto vacante, contrataron a un nuevo vicepresidente, el cual, al instante, intenta cambiar muchas cosas rápidamente e intenta hacer que todo el trabajo sea una métrica rastreable, incluso cuando realmente no tiene sentido. Es decir, quería realizar un seguimiento de la cantidad de proyectos que hacía cada persona de mi equipo cada mes, y aunque fuera un proyecto de los que son complicados y nos tomara 2 semanas completarlo, únicamente contaba como uno, y era exactamente lo mismo que un proyecto muy simple con un cliente preexistente que solo tomaba 1 hora. Quería que todos los proyectos fueran terminados más rápido, aunque la fecha de entrega fuera 1 semana. Quería que lo acabáramos en menos de 3 días. También intentó obligar a mi jefe a asignar los trabajos al equipo en lugar de que cada uno de nosotros lo tomáramos de una fila central como solíamos hacerlo, etcétera, etcétera. El jefe peleó contra los cambios tanto como pudo, pero el nuevo vicepresidente lo molestaba constantemente, porque las métricas inútiles que quería que siguiéramos no cumplían sus expectativas poco realistas, a pesar de que el equipo de mi jefe es el más experimentado y eficiente de la empresa, y hace un trabajo mucho más grande y bastante más complejo que cualquier otro equipo. Hace unos 9 meses, mi jefe se cansó de que el vicepresidente lo estuviera criticando constantemente, aceptó un nuevo trabajo y se fue. El jefe había estado en la empresa durante 13 años y fue uno de los primeros 100 empleados. Todo mi equipo estaba devastado. Inmediatamente, todos nosotros empezamos a presionar para que la persona más titular de nuestro equipo fuera ascendida a jefe, ya que él tendría la misma filosofía del jefe que acababa de irse. El vicepresidente entrevista a la mayoría de los candidatos titulares y a un grupo de candidatos externos, y al final va y contrata a alguien de su antigua empresa. Ahora, de ahora en adelante, me referiré a esta dama como jefa inútil, por razones que pronto serán obvias. Cuando ella entró, destruyó completamente al equipo, de arriba a abajo. Los procesos modificados que se habían perfeccionado durante años ya no eran seguidos, ni tampoco se preocupaba por lo que los demás tenían que decir. Comenzó a microgestionarlo todo. La moral del equipo cayó como una roca. Pasó menos de un mes hasta que el rendimiento del equipo se desplomó debido a todos los cambios. El equipo pasó de ser uno de los mejores de la empresa a uno de los peores.
A la jefa inútil le tomó más o menos 2 meses llegar a mi pequeño subequipo e intentó reelaborar los procesos que teníamos, aunque no tenía idea de lo que estaba haciendo, y empezó a causar todo tipo de problemas y atrasos. Ella comenzó a molestarnos porque nuestras métricas eran las peores de todo el equipo, a pesar de que nosotros solamente trabajábamos en proyectos muy complicados, los cuales en promedio tardan de 10 a 100 veces más tiempo que la mayor parte de los trabajos que hacía el resto del equipo. La jefa inútil me dijo que si no cumplíamos con las métricas esperadas, nos pondría en un plan de mejora de desempeño. Entonces decidimos cumplir y enfocarnos completamente en proyectos más simples para poder cumplir con la métrica, es decir, un cierto número de proyectos completados cada mes por cada persona, y terminamos dejando los proyectos más complejos en la línea central. Esto provocó un caos, cuando mi pequeño subequipo de repente dejó de tomar los proyectos complicados y solo se enfocó en completar proyectos simples para poder mejorar nuestras métricas. Muy rápidamente, el equipo de ventas se asusta porque los pedidos se atrasan y sus enormes comisiones en los proyectos más complejos están ahora en peligro. Cuando vinieron a preguntarnos cuándo terminaríamos los proyectos complicados, todos les dimos la misma respuesta. La jefa inútil nos dijo que debemos centrarnos en cumplir con la métrica, así que solamente haremos eso. Lamentablemente, esto significa que no podremos completar los proyectos complicados. Si quieren ayuda para terminarlos, comuníquense con la jefa inútil. Esto no le cayó bien ni a ella ni al vicepresidente, ya que él también empezó a recibir quejas. Convocaron a una junta y nos dijeron que teníamos que volver a hacer los proyectos complicados. Nosotros nos negamos, ya que hacerlos hacía imposible cumplir con las métricas que habían creado para medir nuestro desempeño. Ellos se negaron a abandonar las métricas, pero aún así estaban insistiendo en que tomáramos proyectos complicados, ya que nosotros éramos los únicos empleados con el conocimiento para hacerlos. Aún así, nos negamos. Todo esto causó muchas más quejas por parte del equipo de ventas, hasta que el vicepresidente veterano se involucró. Para empezar, el vicepresidente veterano fue la persona encargada de crear mi subequipo y encargarnos específicamente los proyectos complicados. Él se puso de nuestro lado contra el vicepresidente y la jefa inútil. El vicepresidente veterano dijo que no deberíamos ser medidos por las métricas y que podíamos volver a manejar los proyectos complicados sin temor de ser puestos en un plan de mejora de desempeño, y así lo hicimos. Ahora, en este punto, otras 3 personas del equipo habían visto lo que era obvio y activamente estaban buscando otros empleos, intentando irse lo más pronto posible. Todos todavía trabajaban en la oficina en un área de alto costo. La jefa inútil cambió las normas de la oficina de 1 o 2 días a la semana, según hacía falta, a 3 días obligatorios trabajando de forma presencial. 3 era el máximo que le permitían las políticas de la empresa. Como yo seguía trabajando de forma remota, ellos tuvieron que aguantar muchas más tonterías que yo. Como estaba distraído, no había estado aplicando para otro trabajo. Ahora, mi antiguo jefe, antes de irse, me había aprobado 2 semanas de vacaciones para mi boda y luna de miel. Esto había pasado más o menos 3 meses antes de que la jefa inútil empezara y aproximadamente 1 mes antes de que todo explotara con lo de su plan de mejora de desempeño. La jefa inútil estaba bastante molesta por cómo la presentamos delante del vicepresidente veterano y estaba haciendo todo lo posible por hacernos la vida imposible. En ese mes, otro chico con mucha experiencia y mi mejor amigo del subequipo encontró un nuevo empleo y se fue de la empresa sin dar aviso previo. Otro de los chicos del equipo sí presentó su aviso de renuncia y solo le quedaba 1 semana. De por sí ya estábamos golpeados y todavía estábamos bastante atrasados después del fiasco de lo que pasó con las amenazas del plan de mejora de desempeño, por lo que perder a la mitad del equipo solamente empeoró las cosas. Aparte, con la moral tan baja, ya ninguno se molestaba en hacer un esfuerzo extra. De hecho, todo el equipo estaba muy atrasado, ya que 6 personas de un equipo de 16 se habían ido o estaban en sus periodos de aviso de renuncia en ese mismo momento. Entonces, la jefa inútil simplemente decidió que iba a cancelar el tiempo libre que había pedido para mi boda, pese a que ya estaba aprobado, debido a cuán atrasado estaba todo el equipo. Ella me lo dijo por Zoom. Yo le dije que no había ninguna posibilidad de que me perdiera mi boda y mi luna de miel por motivos del trabajo. Le dije que me iba a tomar el tiempo libre completo y dependía de ella si quiere perder a otra persona del equipo únicamente por 2 semanas o de forma permanente. Ella hizo lo de siempre: tonterías, gritar, amenazar,
hasta que dejé la llamada por Zoom. Pero ella siguió. Me mandó un correo electrónico notificándome oficialmente que mi tiempo libre se había cancelado y si no me presentaba sería considerado como abandono del trabajo. Yo sabía que no podía hacer eso, así que le contesté mandándole el correo tanto al vicepresidente como al vicepresidente veterano y también a algunos otros vicepresidentes de ventas con los cuales trabajaba regularmente, explicándoles lo que estaba pasando, lo de mi boda y la luna de miel. Les dije que apreciaba la oportunidad, pero dimitiría inmediatamente, sin previo aviso, debido a la falta de respeto de la jefa inútil. Recibí unos cuantos correos flojos del vicepresidente veterano y varios de los de ventas, casi de inmediato, pidiéndome que no dimitiera. La cadena de correos en sí terminó explotando con quejas sobre cómo la jefa inútil manejaba mal a mi equipo y ahora por su culpa se perderían contratos para trabajos complejos porque yo no estaría presente para poder trabajar en ellos, etcétera, etcétera. El vicepresidente veterano finalmente lo cerró, pero fue una lectura divertida. No respondí a los mensajes flojos ni trabajé el resto de ese día, simplemente apagué todo y me fui a un bar a pasármelo bien. Me desperté al día siguiente, en la tarde y con mucha resaca. En mi teléfono tenía unos cuantos mensajes de voz del vicepresidente veterano pidiéndome que lo llamara. Temprano por la tarde le devolví la llamada. El vicepresidente veterano fue bastante comprensivo y me pidió que volviera. Escuchó todas mis quejas y finalmente me hizo una oferta. Básicamente, él quería que regresara, trabajara el resto de la semana y, además, que intente capacitar a unos cuantos miembros del equipo para que hagan los trabajos complejos y puedan cubrirme mientras yo no estaba. A cambio de esto, él me daría un bono por mi boda de $3,000. Me daría en el tiempo libre con paga completo y cuando vuelva, la jefa inútil me dejará en paz y me dejaría encargarme de los proyectos complicados. Además de eso, también podría elegir a 2 personas a las cuales entrenar permanentemente para entrar al equipo y así recuperar lo que habíamos perdido. Y yo acepté. Después de todo, las bodas son caras. Entonces, intenté capacitar a 2 personas para que me cubrieran, lo cual era imposible. Después me fui, usando mi tiempo libre con paga. Tuve una gran boda y luna de miel. El vicepresidente me llamó varias veces cuando el cuarto chico de mi subequipo renunció sin previo aviso, aproximadamente una semana y media después, pero lo ignoré, simplemente no le contesté. Volví renovado y listo para el espectáculo que me esperaba. Era un desastre. Todo el personal de ventas estaba holgazaneando y mandándome correos electrónicos sobre todos los proyectos complicados que ocupaban terminados desde hace 2 semanas. Las 2 personas que rápidamente había entrenado antes de irme no habían podido hacer casi nada. Todo el equipo tenía trabajo atrasado, ya que la mitad del equipo original ya no estaba para ese momento. Yo dejé de flojear y directamente le mandé correos electrónicos a los vicepresidentes de ventas, pidiéndoles una lista priorizada con los proyectos complejos más importantes que ocupaban realizarse. Yo obtuve la lista y comencé a trabajar con ella, únicamente en mi horario laboral normal. La jefa inútil nunca intentó hablar conmigo ni interferir, aunque el vicepresidente sí lo hizo varias veces. En cierto momento, intentó hacerme trabajar los fines de semana para ponerme al día, pero yo me negué. Esto continuó durante aproximadamente un mes. La jefa inútil nunca me mencionó que yo debía estar entrenando gente para reemplazar a los miembros de mi equipo, y yo tampoco nunca saqué el tema. Sin embargo, algo que se hicieron era que otra parte del equipo tomara alguno de los proyectos complicados más simples para que nos ayudaran a terminar más rápido. Aparte de eso, también contrataron a más personas para el equipo más grande. Normalmente la capacitación, la cual fue diseñada por mi antiguo jefe, dura de 4 a 6 meses, pero fue completamente ignorada y los nuevos empleados simplemente fueron puestos a trabajar. Esto obviamente resultó en que los nuevos empleados cometieran muchos errores, los cuales a la empresa le costaron mucho dinero. Esto nos lleva a la bonificación anual y al tiempo de aumento. Empecé a buscar trabajo frenéticamente. Conseguí algunas entrevistas, aún estaba en etapas posteriores, pero no tenía ofertas. La jefa inútil me mandó una invitación a una junta de Zoom para hablar de mi bono y aumento. Ella decidió que sería una gran idea darme solo el 80% del bono que esperaba, lo menos posible, y un aumento del 0%. Intentó justificarlo con un montón de tonterías, que no soy un jugador de equipo, métricas malas, culparme de los errores de los nuevos empleados, etcétera, etcétera. En ese momento no alegué, ni siquiera me importaba. En ese momento lo dejé en silencio, pero reduje mi producción diaria a menos de la mitad.
Estaba haciendo únicamente el mínimo y esperé a que llegara mi bono con mi próximo cheque de pago 2 semanas después. En este punto, el equipo de ventas está bastante molesto porque básicamente los proyectos complejos no se están haciendo. Antes de lo de mi bono y el aumento, yo me había puesto casi al día, pero como ahora apenas trabajaba, todo se estaba atrasando nuevamente. La jefa inútil pudo oler debilidad y apareció en una de las llamadas que estaba teniendo con el equipo de ventas para informarles del progreso. En ese momento, el proyecto tenía más o menos semana y media de atraso. Ella comenzó a regañarme en la llamada delante de todos, diciendo que era un vago, que no hacía mi trabajo, etcétera, etcétera. Le dejé decir lo que quería decir y luego solo le dije: si me das el bono más bajo posible y un aumento del 0%, mi esfuerzo también será del 0%. Puedes completar tú este proyecto si es que soy tan malo en mi trabajo. Y abandoné la llamada. Ella intentó unas cuantas veces más en cadenas de correos electrónicos y etc. Me llamaba flojo por no trabajar y yo le contestaba con lo mismo. Me negaba a unirme a sus llamadas de Zoom o a responderle por flojera. Simplemente le daba la misma respuesta del 0% de esfuerzo en cada correo electrónico. Esto la enfurecía. Todavía no me llegaba ninguna oferta de trabajo, pero estaba bastante seguro de que pronto recibiría una. Entonces, cuando el vicepresidente organizó una llamada de Zoom conmigo, yo la acepté. Él intentó ser amable y preguntarme cuál era el problema. Fingía estar de mi lado. Yo le dije que para un aumento del 0% le estaba dando el 0% de esfuerzo. Y él fingió que no sabía cómo había terminado con ese aumento y bono, lo cual es mentira, ya que él tiene que aprobar ambas cantidades. Como yo sabía que mentía, le dije que obtiene lo que paga. Después amenazó con despedirme si no volvía a mi antiguo nivel de producción y dijo que las personas que había estado entrenando podrían pronto tomar mi lugar, así que no era tan necesario como yo pensaba. Yo me reí y le pregunté de qué estaba hablando. No había estado entrenando a nadie. Él se quedó callado y muteó su micrófono. Claramente le estaba mandando mensajes a la jefa inútil, preguntándole acerca del entrenamiento. Unos minutos más tarde, activó el micrófono y cambió por completo su actitud. Estuvimos de acuerdo en que era horrible que la jefa inútil hiciera eso con mi bono y aumento, y preguntó qué podía hacer para corregirlo. En ese momento ya no me importaba, yo sabía que él me ocupaba más a mí de lo que yo le ocupaba a él, así que le dije que quería un aumento del 25% y un bono del 150% sobre ese nuevo salario, o de lo contrario, inmediatamente dejaría el trabajo. Él intentó decirme que eso era ridículo, que nunca podría pasar, etcétera, etcétera. Entonces le conté una mentira. Le dije que ya tenía otra oferta de trabajo y de todos modos me iba a ir. Me pidió que esperara para traer a la llamada al vicepresidente veterano. El vicepresidente veterano intentó disuadirme de lo que estaba pidiendo. En ese momento me di cuenta que no valía la pena. Rechacé su contraoferta, la cual era mucho más baja, y le agradecí al vicepresidente veterano todo lo que había hecho por mí, y le dije que dejaría el trabajo de inmediato. El vicepresidente me dijo que nunca me daría una buena referencia a menos que trabajara el periodo de preaviso. Yo solamente le dije que mi ex jefe me daría una brillante recomendación de mi tiempo trabajando con él, así que no me importaba. Dicho eso, colgué la llamada. El vicepresidente veterano intentó que volviera varias veces durante la semana siguiente, pero yo me negué. Unas semanas más tarde, recibí una oferta de empleo, la cual acepté. Llevo un tiempo trabajando en esta nueva empresa y es bastante mala, pero es mejor que la antigua empresa, pero tampoco se acerca nada a lo que antes tenía con mi antiguo jefe, aunque ese jefe se me acercó y me dijo que en su nueva empresa podría haber un puesto vacante en un par de meses y que debería postularme, así que estoy deseando que llegue eso. Escuché de personas que todavía están en mi antiguo trabajo que el trabajo es un completo desastre. La empresa está perdiendo millones por no tener la base de conocimientos que ocupan para completar correctamente los proyectos más difíciles. También se acercaron al otro tipo con experiencia que antes había renunciado y le ofrecieron un gran aumento para que volviera al trabajo después de que yo dimitiera, pero se negó. Todos mis compañeros que quedan, que eran parte de mi antiguo equipo, están tratando de irse lo antes posible, y todo, incluso las cosas más simples, llevan semanas de retraso. Aparentemente, el vicepresidente le está echando la culpa de todo a la jefa inútil, y dentro de poco la van a despedir. El vicepresidente le está echando la culpa de todo a la jefa inútil. Equivocado no está, y bueno, mejor tarde que nunca.
Ahora comprobemos la lista. Primera falta: en lugar de promover a alguien, contrataste a un jefe externo. Segunda falta: este nuevo jefe quiso corregir un montón de cosas que no ocupaban ser compuestas, destruyendo años de experiencia en el proceso y negándose a escuchar a cualquiera con una opinión diferente. Tercera falta: culpar a todo el mundo, menos al responsable, de la repentina caída en picada de la productividad y la moral del equipo. Ahora, yo no sé nada de negocios, pero siento que este es un patrón bastante claro. Y ok, digamos que no quieren correr a este jefe por nepotismo o lo que sea. Cuando empieza a costarle a la empresa millones, uno pensaría que alguien, quien sea, va a intervenir, porque no importa qué conexiones tengas. Cuando sales así de caro, despedirte no solo es obvio, sino también necesario. Y aunque al principio dije mejor tarde que nunca, no es así, ya es muy tarde. Ope, tu empresa ya perdió o está en proceso de perder a toda su gente con experiencia, y eso no es algo que se pueda componer, o por lo menos no de una forma barata o rápida. En fin, como dice el dicho, la gente no renuncia a malos trabajos, renuncian a malos jefes. Esta historia es testimonio. Ope, espero que te acepten en la empresa donde está tu antiguo jefe, y si no, bueno, por lo menos aún así, no estarás trabajando con la jefa inútil. Eso en sí ya es una victoria. Mucha suerte, Ope.